Dios me ha estado hablando en los salmos. He estado leyendo los salmos. Preciosos los salmos, hermano. ¡Wow! Es increíble la riqueza que encontrás ahí. Les voy a recomendar un salmo. No voy a predicar de eso, pero estaba a punto de predicar de eso, pero lo leen cuando puedan ustedes en su casa, cuando algún día. Salmo 70. Pero no vamos a predicar de eso. Pero ahí lo leen. Ese salmo me dejó a mí. ¡Wow! Me voló la cabeza en 1000 pedazos. Pero este que le voy a predicar no es más que un gran mensaje de Dios para nosotros. Abran sus Biblias en el Salmo 113. Salmo 113. Hoy voy a predicar un mensaje que se llama El Dios que es experto para levantarnos del polvo. El Dios que nos levanta del polvo. Así se llama el mensaje para esta hora. Vamos a leer los 9 versículos que tiene este salmo. Ustedes leen conmigo el versículo 1, 2 y 3. Y yo voy a leer del 4 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos. Aleluya. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, quien se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya! Esta es palabra de Dios, hermanos. Todas las promesas de este libro santo son mías, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Voy a ser muy breve en el mensaje. El mensaje de hoy se llama El Dios que nos levanta del polvo. Dios es experto en levantarnos del basurero. El versículo número 7 dice: Él levanta del polvo al pobre. El polvo es el duelo. El polvo es la desgracia y el acabose. Pues Dios es experto en levantar del polvo al pobre y levantar al menesteroso del muladar. El versículo 7, la parte B, dice: y al menesteroso alza del muladar. La palabra muladar es basurero. Menesteroso es el que no tiene nada, el que está necesitado y que tiene todo tipo de males. Pues este Dios, que es excelso, es experto en levantar del basurero al menesteroso y al pobre. Creo que nuestras iglesias, hablo de nuestros templos, tanto el Taicito como esta mega iglesia que nosotros hemos construido en este precioso lugar, literalmente se puede decir que es la experiencia de lo que dice este salmo, de alzar y levantar del basurero o del muladar. Para los que no conocen la historia, era un domingo muy soleado, 1 de abril del año 2001. Los terremotos habían sacudido aquí en El Salvador. Recién se acababa de firmar la dolarización. Habían existido 2 terremotos con un mes de diferencia, hace 16 años casi. 13 de enero y 13 de febrero fueron poderosos terremotos. Pero en ese sol brillante, comenzando el mes de abril del año 2001,
un grupo de hermanos decidimos meternos en la aventura de poder levantar una puerta al cielo y una casa de Dios. Decidimos buscar un lugar. Caminamos desde la carretera antigua, la Panamericana, allá por la Bifrío. Vimos un lugar que está a la par del Super Selectos y ahí pensábamos que podíamos poner la iglesia. Pero después nos vinimos más acá y vimos el local o el terreno donde se levantó el primer TAI. Ese terreno le pertenecía a un señor de apellido Medina, José Antonio Medina. Este hombre había tenido en ese lugar unos grandes hornos para poder preparar tabaco, cuando por toda esta zona no existían todas estas colonias y eran tabacaleras o cañales. Este hombre entonces, el terreno lo había abandonado, habían botado el cerco y servía de promontorio de basura. A ese lugar, en una casa vieja, iban a botar todo tipo de basura. Ahí habían drogadictos, alcohólicos y gente de la mala vida que se refugiaba en ese lugar. Hicimos el contrato, rentamos el terreno y poco a poco empezamos a hacer de ese basurero, no solo para la basura y los desechos que sacamos de la casa, sino un basurero de la sociedad, porque los detritos humanos se refugiaban ahí. Acabo de decir una palabra bonita, detritos. ¿Sabe qué significa detritos? Lo despreciable, lo más desgraciado del mundo. Se refugiaba ahí. Pero ahí, en ese lugar, la nube de Jehová y la gloria de Dios y la columna de fuego se posó, porque Dios quiso visitarnos con un poderoso avivamiento, donde antes la gente iba para endrogarse y para tener esos vuelos y llegar y elevarse. De repente, hermanos, ese era un lugar del norte y del sur, del este y el oeste, que la gente venía para poder trascender y contemplar la gloria de Dios. Muchas vidas fueron reinventadas en el tiempo que estuvimos ahí. 8 largos años Dios hizo maravillas en ese lugar. ¿No lo creen, santos? La historia también fue así en este lugar. Después que no cabíamos y habíamos ampliado muchas veces, venimos a ver este terreno. Y resulta que este terreno literalmente también era un lugar donde un depósito de basura. Aquí era un botadero. Era un lugar donde venían las camionadas a botar concreto. La gente la utilizaba de paso para pasar de este sector hacia la San Felipe. Y hermanos, era peligroso. Se encontraron inclusive osamentas que tuvimos que llamar a la policía, porque sabe cuántas personas mataron, violaron en este sector. Sacamos más de 1000 camionadas de basura y tierra que tuvimos que botar hasta encontrar la tierra blanca y poder hacer de este lugar lo que hoy es el Tabernáculo de Avivamiento Internacional, el edificio más iconográfico, más grande y más significativo de la ciudad de Ilopango. Este lugar, que era un basurero, tiene 5000 metros cuadrados de grama San Agustín, siempre bien recortada. Pero no solo eso, tiene un grupo de hombres y mujeres que domingo a domingo somos traídos por el Espíritu Santo de Dios para venir a ser bendecidos, restaurados, redimidos y para venir a recibir de Dios lo que tiene para nuestra vida. Noten ustedes cómo entonces se cumple lo que dice el 7. Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Damas y caballeros, el mensaje de hoy se llama el Dios que nos levanta del polvo. Este salmo es un himno de alabanza al nombre de Dios. Es un verdadero himno de alabanza.
cuya trascendencia cósmica no le impide la actuación en la historia de la humanidad. Santos, este salmo conocido, el nombre de Dios, el hombre cuando lo alaba y que conoce quién es ese Dios, termina invocándolo, alabándolo, respetando y amando a su Dios. Este salmo es el primero que se cantaba en varias fiestas judías, pero sobre todo en la celebración de la Pascua, porque cantaban desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. Este era el primero que recitaban, y esta parte del 113 al 118 eran recitados en la Pascua, en la Pesaj judía, en dos partes, del 113 al 114 antes de beber la segunda copa, y del 115 al 118 al final de la cena, al final de la Pascua, se cantaba este salmo. Comienza con la misma palabra que termina. Si ustedes se fijan, ¿cuál es la primera palabra del salmo? ¿Cuál es la primera? ¡Aleluya! ¿Cuál es la primera palabra del salmo, hermanos? ¡Aleluya! ¿Y la última? ¡Aleluya! También. La palabra aleluya quiere decir alabada a Jehová, o bendito sea el nombre de Dios. El salmo, queridos hermanos, está estructurado bien fácilmente en dos grandes partes. La primera parte es desde el versículo 1 hasta el versículo 3, donde el salmista hace una invitación para alabar al Señor. Entonces, esta primera parte, los primeros 3 versículos, es una invitación para alabar al Señor. La segunda parte está del versículo 4 hasta el final, que son las razones por las que nosotros debemos de alabar al Señor. Hagamos brevemente entonces una exégesis del Salmo, teniendo en mente esta composición de este Salmo. La primera parte, del 1 al 3, es una invitación para alabar a Dios. La segunda parte, del 4 hasta el 9, son las razones por las que nosotros debemos alabar el nombre de Dios. Versículo 1. ¡Aleluya! Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Queridos hermanos, se nos surge con mucha insistencia a alabar el nombre de Dios. En 2 veces dice, alabadle, alabadle. Sea bendito el nombre del Señor, alabadle. La palabra aleluya, les dije, alabad a Jehová. Pero ¿dónde hay que alabar a Dios? El versículo 3 nos dice el tiempo y el espacio en que se debe de alabar a Dios. Dice desde el 2 al final, leamos todo el 2, sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. 3, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol, sea alabado el nombre de Dios. En este salmo, entonces, queridos hermanos, alabamos a Dios a lo largo del tiempo. El salmista dice, alabadlo desde ahora. ¿Y hasta cuándo? Desde ahora y para siempre. Es decir, al Señor lo vamos a adorar por la eternidad. Le voy a decir algo, si usted tiene problemas en la adoración, usted va a tener un menudo problema en el cielo, porque va a ser una de las cosas que vamos a pasar haciendo, adorando a Dios. Y les voy a decir, esto no es nuevo. Algunos de nosotros, incluyéndome a este servidor, yo recién convertido, a mí no me llegaba a ir a la alabanza. Yo iba a la hora del mensaje, hermano. Entonces, y tampoco iba a la hora de la ofrenda, pero era bien acabado. Entonces, o sea, no me gustaba estar cantando, ahí me parecía que era una locura, no sé, era fanatismo. Pero la verdad es que el Salmo nos invita a que le alabemos. Por eso comienza 2 veces diciendo, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea bendito el nombre de Jehová. ¿Dónde hay que alabar a Dios? ¿O cuándo? Desde ahora y para siempre.
A Dios le alabamos a lo largo del tiempo, en todo momento. No solo lo va a alabar cuando sea bendecido, sino cuando esté pasando por prueba. Por eso un buen cristiano es un buen adorador y alabador cuando está en la cima del éxito, cuando está en el valle del fracaso, cuando está lleno de salud, cuando está enfermo, cuando está en abundancia o cuando está en pobreza, en riqueza o en pobreza. Todo lo que respire, alabe el nombre de Jehová desde ahora y para siempre. Esa es una buena actitud. Y te voy a decir algo. Los ejemplos más grandes de adoración para Dios aparecen cuando uno está pasando por grandes problemas. Ahí es donde se dan los momentos de adoración. Porque cuando uno está como en un callejón sin salida, en ese momento no le queda otra más que adorar a Dios y alabarle y agarrarse de su nombre. Si no, pregúntenle a Sadra, Mesach y Abednego. Cuando estaban en el horno de fuego fue cuando más adoraron a Dios. Si no, pregúntenle a Daniel. Cuando estaba en el pozo de los leones fue cuando más adoró a Dios y vio cara a cara una cristofanía ahí. Si no, pregúntenle a José. Cuando estaba en la cárcel vendido por sus hermanos fue cuando más adoró a Dios. Pregúntenle a Jeremías. Cuando estaba en la mazmorra fue cuando más adoró a Dios. Si no, pregúntenle al mismo Jesús. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní o en la cruz fue cuando más alabó el nombre de Dios. Damas y caballeros, en medio de la oscuridad, en medio de la desesperanza y en medio de los problemas, un buen hijo de Dios debe levantar sus manos al cielo y alabar al Dios que es eterno, excelso por sobre todas las cosas. Ya dijimos cuándo hay que adorarle, de ahora y para siempre. ¿Dónde? Versículo 3. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol, sea alabado el nombre de Dios. Es decir, Dios debe ser alabado a lo largo del tiempo, desde ahora y para siempre, y a lo ancho del espacio, desde donde se pone el sol, desde donde sale el sol, perdón, desde donde sale el sol, el nacimiento, no es allí en San Miguel, el oriente, hasta su ocaso, hasta donde se pone, ahí debe ser alabado el nombre de Jehová. ¿Están conmigo, santos? Entonces, mis amados hermanos, por eso nosotros esta tarde hemos venido a unirnos a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los 24 ancianos, a los seres vivientes, y hemos venido a proclamar la gloria de Dios, diciéndole: Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, santo eres en verdad, Padre. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol, ¿hasta dónde? Hasta el ocaso. Por eso nosotros decimos desde lo más profundo de nuestro corazón: santo, 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 bendito sea el nombre de Dios. Llenos están los cielos y la tierra. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Alabad al Señor por siempre. Aleluya. Miren, hermanos, la alabanza es sumamente importante. Por eso el Salmo 100 dijo: entrad por sus puertas, ¿con qué dice? Con alabanza, y por sus atrios con agradecimiento. A ver, nosotros entramos de un solo a pedirle a Dios, pero Dios es digno de alabanza. Vamos a la segunda parte. ¿Y por qué debemos alabar a Dios? ¿Cuáles son las razones, motivos o circunstancias por las que un hombre debe de alabar a Dios? Versículo 4. Número 1, en el 4, excelso sobre todas las naciones es Jehová.
sobre los cielos su gloria. Primero debemos alabarle porque Dios es excelso. ¿Qué significa la palabra excelso? Significa que está muy elevado, alto, inminente, singular. Significa que está por sobre todo puesto de excelencia. Excelso tiene que ver con ilustre, superior, sobresaliente, altísimo, perfecto, omnipotente, omnisapiente, omnisciente, eterno. Por eso debemos de alabarle, porque es excelso, porque está arriba de todo. Diga conmigo: mi Dios es excelso. Claro, no es un diosito cualquiera. Por eso nosotros no creemos en imágenes. Por eso no cargamos a Jesucristo en la urna para poder ir en procesión, porque Él nos carga en sus benditos brazos de amor y nos lleva para bendición. Por eso nosotros no creemos lo que dicen los astros ni las estrellas. Nosotros creemos en el que hizo los astros y las estrellas, en el excelso, en el grande, en el sobresaliente, en el altísimo, en el ilustre, en el perfecto, en el Dios sobre todas las cosas. ¿Están conmigo, santos? Por eso debemos adorarle. A veces la gente se va en adoración con otra gente. Excelentísimo señor presidente de la República de tal, beatísimo e ilustrísimo Santo Padre, excelentísima y reverendísima su excelencia Monseñor fulano de tal, arzobispo de tal. Perdóneme, pero solo el excelentísimo, reverendísimo, ilustrísimo, excelentísimo es el Dios de los cielos. A Él sea la gloria, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. ¿Están entendiendo, hermanos? No digo que hay que ser irrespetuoso con la gente en lo absoluto, hay que respetar a las personas, pero a Dios hay que alabarle por la excelencia que es Él. Bien lo dijo Isaías en el capítulo 40, versículo número 15. He aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae en el cubo. Mire lo que son las naciones para Dios: como una gota de agua que cae en el cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ese es el Dios que tenemos. Isaías 40, 16 dice: ni el Líbano bastaría para el fuego, ni todos los animales para ofrecerle sacrificio al Dios que nosotros adoramos. Así que le adoramos, número uno, porque es excelso. ¿Están acá, santos? Número 2, versículo 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas? Segunda razón por la que hay que adorar a Dios: porque no hay nadie como Jehová nuestro Dios. No hay nadie. No hay nadie como el Dios nuestro. El salmista hace la pregunta retórica: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas? ¿Quién? Póngame un dioses pasados, dioses eternos. Pero mire, nosotros tenemos un gran líder, Abraham, que es el padre en la fe de los judíos. Nosotros tenemos un gran líder, que es Buda, el fundador del budismo, Siddhartha Gautama Buda, adorado por más de 500 millones de personas, sobre todo en India, Birmania y países asiáticos. Alguien podría decir: pero está el profeta Mahoma. Mire, este es nuestro profeta, adorado por miles de maometanos. Perdóneme, pero nuestro Dios es más grandecito que ellos, porque Abraham está enterrado en la tumba donde lo dejaron. Buda está enterrado también en la India. Mahoma murió en el año 663. Está enterrado en una ciudad que se llama Medina, en Arabia Saudita, y una vez al año llegan a adorarlo.
Pues si Mahoma, si Buda, si Abraham están muertos, nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, lo sepultaron, pero al tercer día se levantó de entre los muertos y está vivo. ¡Aleluya! Ese es el grito que debemos de decir a la humanidad. Jesucristo está vivo, no estamos velando un muerto. No hay mausoleo donde tenemos que peregrinar, porque Cristo está vivo y vive en los corazones de aquellos que le han recibido como su Salvador personal. Griten: mi Cristo está vivo, pero con alevosía, gritado. Ahora griten como pregunta: ¿quién como mi Dios? Nadie. Ni los diositos, mucho menos los dioses de madera, de bronce o de hierro, de oro los pueden hacer. Y mucho menos los dioses modernos del poder y del dinero. Todas esas cosas son efímeras, mientras que Dios permanece por la eternidad. Por eso lo alabamos desde donde sale el sol hasta el ocaso, desde ahora y para siempre. Dos cosas: ¿por qué debemos adorar a Dios? Uno, porque es excelso. Dos, porque no hay nadie que se compare a Él. Tres, versículo número 6. Uy, esto me encanta. Dice que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Lo tercero por lo que debemos alabar a Dios es que aunque su gloria está sobre los cielos, el versículo 4 habló de eso. Excelso sobre las naciones, sobre los cielos está su gloria, dice al final. Aunque su gloria está por los cielos, Él es tan humilde que se humilló y a nadie desestima. La alabanza entonces, mis queridos hermanos, surge ante el hecho de la grandeza del Señor, pero también ante el hecho insólito de que el excelso se abajó para mirar a la historia. Ese excelso Dios no es un Dios lejano, no es un Dios extraño, es un Dios que caminó con nosotros, es un Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, es un Dios que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Es un Dios que Él en toda su gloria, a pesar de que vive en el cielo, se humilló a mirar a la tierra, a mirar la condición de hombre. Por eso podemos exclamar, como Job lo dijo en el capítulo 36, versículo 5: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Griten esto: mi Dios es grande. Grítenlo. Pero no desestima a nadie. A nadie. ¿Por qué? Porque se humilló, no desestima a nadie. Nuestro Dios se humilló por amor a sus hijos, para venir a salvar y a buscar lo que se había perdido. Fíjense que cuando yo leo esto, inmediatamente se me viene a la mente el himno de Filipenses, la kenosis o la kenosis, el despojamiento de Cristo. Yo creo que ahí lo dice San Pablo de la mejor manera que yo no lo podría decir. Si quieren y tienen rapidez para verlo, veámoslo rápido. Capítulo número 2 del libro de Filipenses. Ese es un himno maravilloso que habla de la humillación y la exaltación de Cristo, entendiendo, queridos hermanos, que debemos adorar a nuestro Dios por lo excelso, lo grande, lo maravilloso. No te vayas a vos, hombre, sentate. Muy bien, por lo grande debemos de adorarlo y alabarlo. ¿Están conmigo, santos? Mire lo que dice Filipenses. Vamos a leer para abreviar desde el versículo número 5.
Dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. A ver, ¿cuál? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Qué Dios tan grande tenemos, que no estimó el ser igual a Dios ni a cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo hombre, tomó la condición de hombre y se humilló hasta la cruz. El Dios que caminó en la historia, el Dios que no es un Dios lejano, sino que es un Dios que nos entiende y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso debemos adorarle. En cuarto lugar, debemos adorarle. Regresen al Salmo, por favor. Versículo número 7. Él levanta del polvo al pobre. Mis amados hermanos, si por algo debemos de adorar a Dios, es que nosotros vivíamos en el polvo de nuestro duelo permanente. Pero ahí el Señor tuvo misericordia, nos extendió la mano. Cuando estábamos en el lodo cenagoso, cuando éramos de condición depravada, caída, sin rumbo y sin dirección, que vivíamos como en un pantano, que nos hundíamos cada vez más. Pero ahí el Señor nos tendió su mano, nos agarró, nos sacó, nos lavó, nos purificó, nos justificó, nos dio corona, vestido real. Y no solo eso, nos hizo sus hijos. Yo no sé si algunos de ustedes Dios los ha levantado del polvo, pero este que tiene que aquí al frente, Dios lo levantó literalmente del polvo. Escuchen esto, aleluya. Escuchen esto, damas y caballeros. Los que más han sido perdonados y los que conocieron la vida más desastrosa y que de repente ahora están alabando a Dios son los corazones más agradecidos que hay delante de Dios. Los que saben: es que yo sé de dónde me sacó el Señor, yo sé del polvo de donde vengo, por eso lo más que puedo hacer es alabarle. Me pueden decir fanático, alienado, pero no soy fanático ni alienado de una adicción, ni de ningún grupo, ni de ningún equipo, ni nada, sino que de aquel que me sacó del polvo, que me dio un nombre y que le dio sentido a mi vida. Ese es el Dios que nosotros adoramos. ¿Están aquí, santos? No solo eso. Número 5, la parte B del 7. Y al menesteroso levantó del muladar. Yo no sé si entienden la palabra muladar, pero ya les dije que quiere decir basurero. Estaba sentado en el basurero. Permítame hacerte una pregunta. ¿De qué basurero lo levantó Dios a usted? ¿De qué desechos sólidos? ¿De qué, cómo se llaman donde van a dejar la basura? Así lo de mire y todo eso, ¿cómo se llama? Resertorio, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Purgatorio, dice el hermano. Crematorio, vos y yo le oí, lo que pasa que le estoy fregando. Crematorio. ¿De qué basurero nos levantó Dios? Donde apestaba, donde solo habían detritos humanos, donde vivían los parias de la sociedad.
donde nadie daba nada por nosotros, pero de ahí nos levantó el Señor. Él no estimó el ensuciarse las manos para darnos un sentido, un rumbo y dirección a nuestra vida. Por eso debemos alabarle. ¿De qué basurero lo levantó el Señor? Algunos lo levantó del basurero de las adicciones, del basurero de desviaciones sexuales, del basurero de la angustia, del desastre. Lo levantó del basurero de la crisis financiera, del basurero de vivir paupérrimamente, de tener manos manchadas de sangre, de culpabilidades, de violaciones, de abortos, de tantas tonterías. Pero ese Dios que alabamos no temió ensuciarse las manos, y de ahí nos levantó y nos alzó y nos dio un nombre que es sobre todo nombre. ¡Aleluya! 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 6. ¿Para qué nos levantó Dios? Sería la pregunta. Dice en el 8, nos levantó del polvo, del basurero, nos sacó. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Usted es una princesa y un príncipe. Así es que sabe por qué no debemos de volver allá, porque eso nos roba la paz. No debemos de volvernos a enlodar. Ya no cabemos ahí, porque ya Dios nos hizo príncipes y princesas. Nos sentó con los príncipes. Éramos cual Mefiboset, inválidos, sucios, pero nos mandó a llamar para que nos sentáramos en el banquete. Él es el que levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él la afirmó sobre el mundo. La Biblia abunda de ejemplos de gente que fue sacada de ahí del polvo. Por ejemplo, José fue sacado de la cárcel y llevado al gobierno para ser consejero del gran emperador egipcio. Saúl, de estar pasteando unas asnas, lo llevó al trono y lo convirtió en el primer rey de Israel. A David, de ser un pastorcillo de ovejas insignificante, lo convirtió en el mejor adorador, porque es el que escribe este salmo, y lo convirtió en rey de Israel. A Daniel, de ser un exiliado, una espalda mojada, lo hizo consejero de varios reyes en el exilio. A Amós, de boyero, Dios lo hizo profeta. A Mateo, de ser un ladrón, recaudador de impuestos, lo convirtió en el gran evangelista de Nazaret y en uno de sus discípulos. A Pablo, de ser un perseguidor de los cristianos, a convertirse en el gran apóstol de los gentiles. A Pedro y Andrés, de ser humildes pescadores quemados por el sol, Dios los convirtió en pescadores de hombre. A usted, Dios lo sacó del mismo polvo y del basurero, y le ha dado un nombre, y le ha dado sentido, le ha dado rumbo y dirección. A mí me sacó del polvo y del basurero, de la religiosidad, del desierto, para traerme frente a ustedes, para ser un heraldo del evangelio. Santos, ese es el Dios que debemos adorar, ¿no les parece? Aleluya. Y termina el salmista en el 9: Él hace habitar en familia a la estéril. Es decir, Dios nos sacó para el que estaba estéril en cualquier área de su vida se pueda convertir fértil.
Dice, Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Y termina diciendo, aleluya, aleluya. Damas y caballeros, cuando ustedes se estén arreglando para servir al Señor, para venir a la iglesia, cuando sepan que vienen a alabarle a Él, siervo de Jehová, cuando vienen a alabarle desde donde sale el sol hasta el ocaso, desde ahora y para siempre, nunca olviden todas estas razones por las que debemos de alabarle, exaltarle. Sobre todo, la más grande, más allá de bienes materiales, el hecho de que nos dio vida eterna al salvarnos y enviar a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros. Aleluya. Amén. Levántese de su asiento. Sé que en mí Redentor vive. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia. Gracias por ver este programa y por hacer que este ministerio sea posible. Si desea contribuir en el reino de Dios, puede hacerlo de la siguiente manera. 1. Orando por el ministerio. 2. Puede hacerlo monetariamente ofrendando a la cuenta bancaria número 500-0087-67-7 a nombre del Tabernáculo Bíblico Bautista o personalmente asistiendo a nuestra iglesia. 3. Comparte con otras personas lo que Dios ha hecho con usted por medio de este programa. Gracias por su apoyo y que Dios le bendiga.